Mateo capítulo 13. Vamos a mirar desde el verso 10 al verso 17. Hoy vamos a iniciar un estudio acerca de las parábolas que Jesús predicó, que Jesús enseñó. Vamos hoy a ver una definición y una introducción al tema, y pretendemos en cada reunión abordar una parábola que nos traiga una enseñanza a nuestra vida. Verso 10 dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Oremos. Padre, gracias. En esta hora te damos, que sabemos que estás aquí, tú lo has prometido, esa asistencia a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que es quien nos enseña, el maestro permanente de nuestras vidas, es el que nos ilumina, el que revela, Señor, en nuestros corazones esas verdades gloriosas. Y te pido, Señor, que podamos tener la disposición en esta noche para escuchar tu voz, tu palabra a través de las Escrituras. Gracias también, Señor, por los que van a escuchar este mensaje a través de este audio, y te pedimos, Padre, que seas tocando el corazón de cada uno de nosotros, que seamos sensibles y humildes y dispuestos para escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. ¿Quién de nosotros no ha mirado la Escritura y ha tenido el deseo de entender lo que significan las parábolas? Y hoy vamos a hablar precisamente bajo el título Entendiendo la verdad a través de las parábolas que Jesús enseñó como maestro. Y vamos a ver una serie de puntos que tienen que ver con este tema, y vamos a ver inicialmente la definición acerca de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Número 2, vamos a ver algún ejemplo para que visualicemos cuál era el objetivo de esas parábolas. Número 3, vamos a ver el doble propósito de las parábolas. ¿Cuál era el propósito con el que Jesús hablaba a través de parábolas? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud frente al propósito de la verdad revelada hoy a través de las parábolas? Esos 3 puntos vamos a mirarlos en esta noche. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es una parábola. La palabra parábola viene de una raíz griega y una palabra compuesta, una preposición que es para, que significa junto a, y bayo o bayog, que significa lanzar. Literalmente, entonces, la palabra parábola significa colocar a su lado. Se refiere entonces a una analogía que se establece
entre una realidad común y una verdad espiritual. La parábola entonces es una figura literaria. La parábola es una forma o manera de expresar una verdad espiritual a través de una realidad común. La lección que revela esa comparación entre lo real y lo espiritual, siempre el punto central será mostrar esa realidad espiritual. Una parábola entonces encontramos en la Biblia que puede ser una parábola de larga extensión, por ejemplo la parábola de el sembrador que salió a sembrar la semilla y dice que la semilla cayó junto al camino en pedregales, cayó sobre espinos, pero también cayó en buena tierra. Y es una parábola que es extensa. La parábola del hijo pródigo o del padre amoroso, esa parábola también es una parábola extensa, pero hay parábolas cortas, muy cortas, que por su poca extensión no dejan de ser importantes y de mostrar un aspecto espiritual muy valioso. Pueden emplearse en esas parábolas, en esas formas literarias, metáforas, símil, proverbios con los que Jesús hablaba a la gente para dar a entender un mensaje espiritual. Las parábolas de Jesús nunca introdujeron mitos. No es lo mismo que los mitos o las leyendas o la mitología griega. No era eso lo que Jesús hablaba. Tampoco Jesús tomó como base un lenguaje de fantasías o de mitos para expresar una verdad espiritual, sino que lo que Jesús tomaba siempre para sus parábolas eran verdades ilustradas de la vida real. Me explico: el pastor, el sembrador, el pescador, y cada uno de esos eventos o actividades cotidianas de la vida real eran utilizadas para predicar o enseñar a través de parábolas. Todo en ese mensaje que él predicaba a través de esas ilustraciones eran de la vida cotidiana, eran cosas reales, de verdad, que podían ser verificables. Y en la mayoría de los casos, las parábolas destacan un solo punto, un elemento que Jesús quiere resaltar, sea el amor al prójimo, sea la hipocresía de los fariseos. El Señor utilizaba esas parábolas para mostrar ese punto específicamente, tratar de encontrarle sentido a cada elemento de la historia de esa parábola. No es lo correcto pensar, por ejemplo, que el asno o la silla en la que se movilizaba el buen samaritano tipifica o indica o muestra algo. No podemos darle significado a cada uno de los elementos de la parábola, que el aceite con que lo vendó y el vino con que vendó sus heridas pues significa esto y esto. No es el objetivo de las parábolas darle un significado a cada cosa, como algunos han pretendido, diciendo que el vino era el espíritu y que el aceite también era el espíritu y que la cabalgadura era la iglesia y que el mesonero era esto. La Biblia no está, y la parábola no tiene como objetivo darle significado a cada una de esas cosas. En palabras más, palabras menos, palabras sencillas, una parábola es una ingeniosa imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. Eso es una parábola. Una parábola es una imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. Jesús quiere dar una lección espiritual y a través de una parábola Él lo va a enseñar. Hay ejemplos por doquier en la Escritura, y ya dijimos que hay parábolas largas y parábolas cortas que cumplen el mismo propósito de revelar una verdad espiritual. Jesús entonces
habló en parábolas para ilustrar la verdad espiritual que los judíos, y a través de un ejemplo lo vamos a ver, los judíos habían invalidado el mandamiento de Dios a causa de su tradición. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 15. Van a adelantarse un poquito allí donde leímos, capítulo 15, del verso 1 al verso 20. Jesús va a mostrar una realidad espiritual a través de una parábola. Y Jesús habla entonces y va a ilustrar esa verdad para decirle a los judíos: ustedes le han dado más realce a la tradición que al mismo mandamiento de Dios. Ustedes se acercan a Dios solamente con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y sus oraciones y todo lo que ustedes hacen no es más que tradiciones de los hombres, pero su corazón está lejos de mí. Así de que el Señor les va a mostrar que su corazón es perverso, porque ellos le estaban haciendo a él una pregunta, y era que sus discípulos estaban comiendo con las manos sin lavarse, y se fueron contra Jesús y le dijeron a él que sus discípulos estaban vulnerando el mandamiento. Capítulo 15, en el versículo 10, dice que el Señor, llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús entonces va a utilizar una parábola aquí, porque este mensaje que Él les está mostrando es para explicarles una verdad que espiritual. Lo que les está mostrando aquí y lo que está demostrándoles a ellos es que la maldad que ellos tienen en su corazón no proviene, oído a esto, no proviene de afuera. Que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca va al vientre y del vientre va a la letrina, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de él, lo que sale de él. Dice en el versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Se ofendieron? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola, explícanosla. Jesús les estaba hablando en parábolas. Versículo 16: Jesús dijo: ¿también vosotros aún estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces Jesús utiliza aquí una parábola para explicar ¿qué? Una doctrina. ¿Cuál doctrina? La de la depravación humana. ¿Qué principio espiritual va a explicar Jesús aquí mediante esta parábola? Les va a decir: señores, lo que les contamina a ustedes no es lo que ustedes están comiendo. No, lo que contamina es lo que ustedes tienen en el corazón. Las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavarse, eso no contamina al hombre. Entonces aquí estamos viendo que el Señor utiliza una parábola para exhortar y explicar un principio espiritual a partir de ¿qué? De un principio cotidiano: lavarse las manos.
Estas son entonces en realidad un par de ejemplos, o un ejemplo mejor, en donde Jesús va a utilizar esa figura para explicar ese principio espiritual. Lo que continúa es que hay un doble propósito en las parábolas, y nuestra respuesta frente a esas parábolas hoy, ¿cuál debe de ser? Vamos allí al versículo que leíamos al principio, capítulo 13 de Mateo, en el versículo 10 al 15, para que entendamos la razón por la cual Jesús habló en parábolas. Dio prácticamente la razón opuesta a lo que las personas comúnmente entienden cuando hablan de una parábola. Hoy la gente piensa que Jesús habló por parábolas porque Él quería simplificar el mensaje, diluirlo, porque Jesús quería un lenguaje simple, y eso en parte es verdad. En parte era hacer un lenguaje mucho más entendible, no simple, porque el mensaje de Cristo nunca ha sido simple y sin sentido. Es un mensaje lleno de doctrina, lleno de principios, lleno de profundidades, pero a través de elementos cotidianos. Él lo que quería era mostrar ese principio espiritual. Así de que las parábolas van a ilustrar y van a aclarar la verdad, para que los que tienen oídos oigan, los que tienen ojos vean, pero contrariamente a otros, los que se oponen al mensaje, teniendo oídos no oigan y teniendo ojos no vean. Y entonces vamos a mirar a través de tres grupos cuál es el objetivo de esa parábola en esos tres grupos. El primer grupo que encontramos son sus discípulos, quienes llegan a escuchar la palabra de Jesús, pero llegan con una actitud de corazón, llegan con humildad, llegan con hambre, llegan con sed de justicia, llegan a escuchar la palabra reconociendo que su condición espiritual está en bancarrota espiritual, pero que han encontrado en Jesús una palabra de vida que los puede satisfacer, que los puede llenar, que los puede saciar. Y para ese primer grupo que llega con esa actitud, para estos las parábolas se convierten entonces en esclarecedores, en luz, en lámparas, y esos ejemplos que son verdades cruciales, Jesús va a explicarles esa parábola. Se va a sentar con ellos y les va a explicar la parábola. Les va a mostrar cuál es la verdad espiritual que hay en esa parábola. Lo vemos aquí en el capítulo 13. Mirémoslo. En el versículo 24 al versículo 30, Él da la parábola del trigo y la cizaña, pero sus discípulos no la entendieron. Y Él cuenta la parábola del trigo y la cizaña, como un hombre sembró trigo en su tierra, y dice que por la noche vino un enemigo y sembró cizaña. Y cuando se dieron cuenta allí, los que cultivaban la tierra se dieron cuenta que alguien había venido y había sembrado cizaña en el cultivo y echaría a perder todo el cultivo. Los siervos dijeron: Señor, vamos a arrancar la cizaña. Y Él les dijo: no, dejen que crezca juntamente el trigo con la cizaña, porque en el momento en que crezcan ambos, uno de ellos se doblará por el peso de lo que carga el fruto y el otro quedará erguido, y entonces separaremos una cosa de lo otro, pero hay que dejarlos que crezcan juntos. Y ellos no entendieron la parábola, pero ellos tenían el deseo de entender el mensaje. En el versículo 36 del capítulo 13 dice que despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino,
y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Note usted que el Señor aquí llamó aparte ¿a quién? A sus discípulos, y les da la opción de que escuchen la parábola, pero también les va a explicar la parábola. Les va a mostrar el significado de la parábola, les va a dar el sentido de la parábola, el significado de la parábola, para que ellos puedan entender el principio espiritual de esa enseñanza. Ese es el primer grupo, el que viene con hambre, el que viene con ganas de escuchar, el que viene con una actitud de ¿qué? Humilde, y a esos es el que el Señor les va a revelar el mensaje. El segundo grupo son las personas que no necesariamente estaban en contra de la verdad, no necesariamente estaban en contra de Jesús, sino que simplemente carecían de una aptitud o no tenían el aprecio por la doctrina expuesta en un lenguaje directo, doctrinalmente directo. De pronto habían escuchado a Jesús, pero no le habían entendido ese mensaje. Pero ahora Jesús cuenta esa parábola, y en estas personas que no están en oposición, sino que sencillamente no entendieron a la primera vez, esa parábola se queda en sus mentes y tiene un efecto como esa semilla que cae y empieza a germinar y empieza a despertarse en su mente a quienes quedaron impresionados por la sencillez de esa parábola, y por lo tanto esa parábola va a empezar a germinar y se va a convertir en fe salvadora y va a tener significado para esa persona. Esas personas, ahora esa imagen gráfica queda en sus mentes, esa imagen y ese ejemplo queda en sus mentes, y esa imagen comienza a ayudar a mantener la verdad arraigada en la memoria de ellos, en la mente de ellos, y empieza a convertirse en ¿qué? En una semilla que produce fruto y que empieza a germinar. El ejemplo de ellos, la samaritana. Cuando Jesús habló en el capítulo 4 con la samaritana, Jesús le habló de ¿qué? De agua viva. Y ella no entendió. Es más, le dijo a Jesús: el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Dónde está el agua viva? Dame de esa agua para que yo no venga aquí a sacarla a este pozo, sino que si dices que tú tienes un agua viva, dame de esa agua viva para que yo no venga aquí a sacarla. Ella pensó que le estaba hablando de ¿qué? De agua que ella sacaba todos los días al mediodía con un cántaro, iba al pozo y sacaba, y ella no entendió. Jesús le dijo: mira, mujer, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua. Y ella insistió, y luego le dijo: ve y llama a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y empieza a desvelar toda su vida, y finalmente ella le dice a él: sé que ha de venir el Mesías, porque cuando él venga nos revelará todas las cosas. Y el Señor le dice: mujer, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Y esa mujer se va corriendo hacia el pueblo, allá a la ciudad, y trae a toda la gente y dice: vengan, porque me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Mesías?
Dice que el Señor se quedó allí algunos días y compartió con los samaritanos. Esa mujer que inicialmente no entendió ese lenguaje que Jesús utilizó, finalmente el Señor en su misericordia le revela cosas grandes y maravillosas a esa mujer. Le revela que Dios es espíritu y le revela que los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu y en verdad al Padre. Eso es todo un mensaje cargado de doctrina y de teología allí en ese mensaje. Pero qué hablar de Nicodemo, que vino a Jesús de noche buscando, con anhelo, con deseo de conocer, y le dice a Jesús, San Juan capítulo 3, sabemos que has venido del cielo porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Y empieza un diálogo entre ellos, y ese nacimiento él lo interpreta de forma humana y le dice, ¿cómo puede darse eso? ¿Voy a entrar yo por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús le dice, si lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te he dicho, que es necesario nacer de nuevo. Y le está hablando cosas que espirituales, y él está interpretando cosas materiales. Y Jesús le dice, si te he dicho cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablaré las celestiales? Pero finalmente la Biblia dice que Nicodemo entendió Nicodemo. Y más adelante lo muestra la Escritura, que Nicodemo habló allí ante los judíos. Y Nicodemo fue aquel que juntamente con José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús para bajarlo de la cruz, y se lleva el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche. Entonces, no entendían el mensaje en ese lenguaje, pero finalmente el Señor les abre el entendimiento y ellos entienden el mensaje. Allí está ese segundo grupo que el Señor les abre el entendimiento. Pero hay un tercer grupo. Ese grupo fueron los que se opusieron, fueron los que rechazaron a Cristo, fueron los que, aunque supieron que Él era el Mesías, dice la Escritura que muchos entendieron, pero por miedo a los judíos y a ser sacados de la sinagoga, mejor no lo siguieron, porque amaban más la gloria de este mundo que a Cristo. Le invito para que mire Mateo capítulo 13, el verso 58. Esos que no le creyeron, esos que se acercaron a él escépticos, esos que dudaron de él, esos que le dijeron en algún momento, tú tienes demonios, porque por Belcebú echa fuera los demonios. Tú dices que has venido del cielo, pero nosotros conocemos a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos. ¿Cómo así que dices que viniste del cielo? Que eres el pan que descendió del cielo. ¿Cómo es eso? Si sabemos quién es tu papá y tu mamá. Y no le creyeron y no le entendieron el mensaje. Esos que tenían un corazón cerrado. Verso 58 dice, verso 57, y se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo ¿qué? Muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en el capítulo 17, en el versículo 17 de este mismo libro, muestra la oposición de ellos. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Es decir, una generación de incrédulos, una generación de gente que no le creyó al Señor, una generación que lo persiguió, una generación
que no quiere abrir su corazón. Y para ellos, volvamos allí a Mateo 13, para ellos entonces las parábolas, oído a esto, es muy importante, las parábolas se convierten en un juicio contra los que recibían su enseñanza con desprecio y con incredulidad. Para ellos, la parábola, en vez de tornarse una forma visual de ver una realidad espiritual, antes se convirtió en una llave para cerrar sus corazones y que no entendieran la verdad espiritual. La parábola se convirtió en un juicio divino contra los que recibieron esa enseñanza con desprecio e incredulidad. Lea conmigo el verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué ha hecho? Se ha engrosado. Tenían el corazón duro, tenían un corazón apático, indiferente, no querían escuchar a Jesús. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. No querían oírlo, no querían escuchar el mensaje. Y dice el versículo 15, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No era culpa de la luz, era el corazón de ellos. No era que faltaba luz, era que ellos cerraban sus ojos. No eran el mensaje, no eran los oídos de ellos que estaban cerrados al mensaje, era su corazón incrédulo, era su corazón perverso. ¿Y la razón cuál era? Que no querían que la luz les alumbrara, porque si la luz les alumbraba, sus obras malas serían manifiestas y entonces se darían cuenta que ellos estaban viviendo mal. San Juan capítulo 3, el versículo 19. Aquí está la razón por la cual ellos engrosaron su corazón, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos para no escuchar el mensaje. Verso 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quisieron ver la luz? ¿Por qué no quisieron escuchar el mensaje? ¿Por qué no se sentaron con un corazón humilde, con un corazón dispuesto? ¿Por qué no dejaron que esa lámpara que alumbra a todo hombre, esa luz que alumbra a todo hombre, viniera a ellos? ¿Por qué? Ahí lo dice la escritura: porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No querían ser reprendidos. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál era el temor de ellos? Que esa palabra los alumbrara y mostrara que ellos eran unos hipócritas. Y Jesús se los había dicho ya: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos ¿de qué? De huesos. Ustedes alargan sus filaterías, sus vestidos. Ustedes buscan los primeros lugares en el templo. Ustedes hacen oraciones en las plazas y a ustedes les gusta que lo llamen maestro, maestro. Pero ustedes son hipócritas, porque ponen cargas en la gente que ni con un dedo son capaces ustedes de moverlas. ¿Y qué encontraron en Jesús? Alguien que les mostrara su realidad espiritual. A ellos entonces Jesús les va a hablar por parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo no entiendan,
para que viendo no puedan ver y para que esa salvación llegue hasta ellos. Dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El simbolismo entonces esconde la verdad de quienes no tienen la disciplina y el deseo de buscar el mensaje de Cristo. La parábola se convierte en un juicio para ellos que los va a condenar. La parábola se convierte para ellos, para aquellos que están satisfechos con su vida, que se consideraban demasiado especiales para aprender de Jesús. No te vamos a escuchar. Esas parábolas permanecieron como enigmas inexplicables y con significados que no fueron claros y se oscurecieron para ellos. ¿Para qué? Para que la luz no les llegara a causa de su incredulidad. Jesús entonces finalmente le da gracias a Dios, el Padre, por ambos grupos, por los que dispusieron su corazón para entender el mensaje, y a ellos Él se dispuso a explicarles, a enseñarles, pero a los que no, cerró el entendimiento, cegó la vista para que no entendieran. Y en Mateo capítulo 11, Jesús hace una oración a partir del verso 25 hasta el verso 26. Y aquí Jesús hace una oración dando gracias por los dos grupos que escucharon el mismo mensaje, pero que su mensaje produjo un resultado diferente. Lea conmigo el verso 25. En aquel tiempo, dice el verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y de los entendidos. ¿Qué hizo el Señor? Escondió. ¿Por qué? Por la dureza de ellos. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Por qué? Porque no le creyeron al mensaje. Y dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y ahora viene el otro grupo: y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es porque Dios en su soberanía quiere revelar, quiere mostrar, quiere desvelar eso que está allí oculto. El Señor lo muestra para que ellos se salven. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? ¿Qué mensaje trae para nuestras vidas hoy? Que ningún incrédulo jamás comprenderá los misterios del reino de Dios si ellos los filtran a través del tamiz de la sabiduría humana. Ellos quieren entender los misterios del reino con el entendimiento humano. Y Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 7 y el versículo 8 dice que los misterios del reino y la sabiduría de Dios no pueden entenderse por medio del entendimiento humano. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Primera de Corintios 2:7. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este siglo no la conocieron, pero esa sabiduría oculta fue revelada ¿a quién? A los sencillos, a los humildes. Lo segundo que podemos decir hoy
es que la fe, movida y habilitada por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, es el requisito previo para comprender una parábola. La Biblia dice entonces, lea conmigo el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo puede entonces el hombre entender estos misterios? ¿Cómo puede entender el significado y el principio espiritual de esta parábola? A través de el Espíritu Santo. Y finalmente tenemos que llegar, oído a esto, a las parábolas y a la Escritura como creyentes, no como incrédulos, como creyentes. Cuando usted abra las Escrituras, cuando usted se siente a leer, usted tiene que llegar con una actitud de creyente, tiene que llegar dispuesto a escuchar, tiene que llegar no como un escéptico con un corazón endurecido contra la verdad, sino que usted tiene que llegar con una actitud humilde y pedirle al Señor que su corazón, si hay pecado en su corazón, usted pueda renunciar a ese pecado, porque el pecado impedirá que el Espíritu Santo haga esa obra de iluminación en su vida. Por eso en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 1, lo primero que el apóstol Pedro dice, antes de hablar de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, antes de exponernos a la palabra, nosotros debemos hacer algo. Lea conmigo ese versículo 1 y terminamos con este texto. Dice el verso 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Ahora sí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Usted quiere desear la palabra como un niño anhela la leche espiritual? Así nos dice la Biblia que debemos ¿qué? Anhelar, desear la leche espiritual. Pero antes nos dice: desechen hipocresía, envidia, todas las detracciones, desechen todo eso y dispongan su corazón. Y a partir de ese momento que se abre el telón, llega la iluminación y nosotros podemos entender la palabra. Pero hermanos, si no fuera así, esta palabra se cerrará ante nuestros ojos, se cerrará ante nuestros sentidos espirituales y no podremos entender lo que el Espíritu quiere que entendamos. Eso no se convertirá en nosotros en vida práctica y estaremos viviendo una vida infructuosa, porque la palabra es la que produce en nosotros el fruto y el crecimiento para salvación. Estén en pie, por favor. Así de que esa es la intención de ¿qué? De las parábolas. Que los creyentes crezcan y produzcan el fruto. Que los incrédulos sean cada vez más responsables ante Dios. Y ellos estarán acumulando y acumulando mensaje tras mensaje y mensaje tras mensaje, que les servirá no de bendición, sino de condenación. Porque el que mucho recibe, ¿qué pasa? Mucho se le pedirá. Esa es la doble cara o el doble filo de ese mensaje.
Para nosotros hoy, hermanos, el consejo: disponer nuestros corazones, ir a la palabra con humildad, orar antes de decirle a Dios: Padre, a través de tu Espíritu Santo, límpiame, purifícame. Voy a la palabra y con humildad y corazón sencillo poder decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Háblame, porque tu siervo oye. Señor, yo no quiero leer la palabra, yo quiero que la palabra me lea a mí y yo pueda cambiar mi vida, transformar mi vida a través del poder de la palabra. Oremos. Padre, gracias en esta noche. Tu palabra es viva y eficaz. Rogamos, Señor, en esta hora que tu palabra produzca el efecto positivo en nuestros corazones. Que no haya entre nosotros personas que con altivez, con arrogancia, con prepotencia, con autosuficiencia quieran ir a la palabra, con escepticismo, con incredulidad, sino que con humildad y mansedumbre, con hambre y sed de justicia, como ese niño humilde que va a pedir alimento. Así podamos nosotros acercarnos a ti para desear la leche espiritual no adulterada, para crecer por medio de ella. Pero que podamos desechar todo pecado, todo obstáculo que haya en nuestros corazones, y que esa palabra produzca el fruto. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén.